te voy a decir la verdad, hay gente que no le gusta que se hable del mundo espiritual, pero el primero que habló del mundo espiritual fue Jesús, porque Jesús está hablando de algo que los discípulos no, en el momento no entendían, pero él dice, el demonio que sale del cuerpo, cuando es expulsado, anda por lugares secos. La palabra seco en el mundo espiritual representa lugar sin vida, lugar donde no hay operación espiritual, lugar donde no hay presencia de Dios. Por eso es un peligro estar vacío. Sí. Es un peligro estar seco. Es un peligro estar sin oración. Es un peligro al cristiano, mire, sea quien sea, tenga el llamado apostólico que tenga, profeta, evangelístico, si te secaste, tú te conviertes en la mitad de los demonios. Necesitan más conexión con Dios. Y necesitan espiritualmente introducirse más en lo que es la presencia de Dios, porque vienen de una atadura más fuerte que otra. Hay que destacar que hay ataduras que son más fuertes que otras. Sí. Hay demonios que son más fuertes que otros en el cuerpo. Hay gente que tiene, todos los demonios son demonios, pero hay demonios que tienen legalidad. Hay demonios que están ahí porque hicieron pactos. Hay demonios que están en el cuerpo porque la gente los pidió o lo buscó. ¿Sabe que los brujos, así como tú buscas ministerio, dones, talentos, los brujos piden espíritu para que operen en ellos, para ellos operen su brujería? Así entonces se hace de complicada la liberación cuando la persona está arraigada por alguno de estos temas. Entonces es más progresiva la liberación de un ex brujo, es satanista, porque no es de una vez. Incluso ese espíritu se sienten legales, se sienten dueños, se sienten amos y señores de ese cuerpo y no quieren salir. Dios le bendiga en este hermoso día, en este hermoso momento. Estamos aquí, bienvenido a su canal Excelencia Cristiana TV. Hoy estamos aquí, tenemos un tema bastante, jugoso, y espero que se queden ahí en sintonía, ya que será de bendición para cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema llamado la liberación, y vamos a compartir a alguien que ya ustedes conocen, ¿verdad? Nuestro hermano pastor, él se estará presentando ahora. Amén. Amén, Dios le bendiga, un placer, grandísimo placer estar aquí contigo y con cada una de las personas que se van a conectar. Creo que habrá mucha palabra, mucha revelación en todo esto. Es un tema muy, pero muy importante, muy amplio para aprender, y vamos a contestar las preguntas que hagan y vamos a aprender acerca de este tema, que siempre es importante hablar de él. Amén. Aquí estamos, hermanos. Sabemos que esto es un tema bastante comentado, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Amén. Y hoy vamos a ver qué entendemos por liberación, ¿verdad? Es cuando un espíritu inmundo abandona un cuerpo. Amén. Esa liberación, esa paz que el ser humano necesita sentir. Entonces, pastor, ¿cómo usted nos describiría, ¿verdad?, su experiencia en liberación? ¿Cómo usted nos pondría un concepto? ¿Cómo es la liberación? Wow, bíblicamente la palabra lo más cerca a liberación está en lo que Jesús dice cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, dice que anda por lugares secos. O sea, la liberación es lo que nosotros llamamos cuando Jesucristo o el poder de Dios hace libre a una gente de una atadura demoníaca, de un espíritu que opera en un cuerpo, y de alguna manera todos nosotros hemos sido liberados, los que estamos en Cristo, de muchas o diferentes ataduras, pero mayormente la gente que está atado o que tiene un demonio necesita a través del Espíritu Santo ser liberado. Liberación es todo aquello que se efectúa en base a expulsar demonios, a sacarlos, a echarlos fuera, a desterrarlo de un cuerpo y sustituirlo por la presencia de Dios. Porque liberación es más una sustitución, es sacando el espíritu que está en ese cuerpo para que entre a morar el Espíritu Santo. La liberación es muy amplia porque hay muchos aspectos de la liberación. Hay una liberación que es definitiva, hay una liberación que es progresiva, hay una liberación que es al instante, que la gente es libre en el momento, pero hay cosas de las que Dios te va liberando progresivamente. Entonces, la liberación tiene muchas áreas que la gente puede aprender de ella, y creo que la gente puede preguntar y se va a preguntar, y vamos a darle respuesta a muchas preguntas que la gente hace respecto a liberación. Ok, pastor. Entonces, una pregunta, pastor. ¿Puede una persona, verdad, que estaba en la hechicería, verdad, que fue una persona que fue bautizada por el maligno, tener una pronta liberación, o eso es por escalas? Wow, asombroso. Tú hablaste de algo muy fuerte, de la liberación ya en ese ambiente profundo, porque tú sabes que hay niveles, así como en el reino de Dios hay niveles espirituales, así en el reino de la tiniebla hay niveles. La gente va escalando o va entrando en dimensiones, y ya tú mencionaste algo muy fuerte. Gente que estaba en la hechicería, que fue bautizado en la hechicería, ya
¿cómo se efectúa una liberación de ese tipo? ¿Cómo es la liberación de un exbrujo, por ejemplo? ¿Cómo es la liberación de una persona que estaba en el ocultismo, en el satanismo? La palabra dice en el espíritu inmundo que sale del cuerpo, que cuando el espíritu vuelve, lo encuentra barrido y adornado. Yo he predicado de esto varias veces. Esa parte de barrido y adornado representa el trabajo espiritual que hace el Espíritu Santo a través del tiempo, que se va dando progresivamente. Por eso alguna gente han tomado el cliché de secciones de liberación, o que la liberación es por sesiones, por momentos, porque hay personas que estaban tan arraigados o tenían tantos espíritus, o los espíritus estaban tan legales en ellos, que esa liberación se toma un poco más de tiempo. Porque está la liberación, pero dentro de la liberación hay una área llamada la santificación. O sea, Dios te libera, pero dentro de eso también tiene que ocurrir la santificación, que es la limpieza que Dios hace de toda la maldad que ese diablo dejó dentro del cuerpo. O sea, una persona que viene de hechicería, de brujería, debe de ser, es liberado por la palabra y por el poder de Dios, pero es progresivo a medida que la gente se va acercando a Dios. ¿Cómo podríamos describir liberación progresiva? Progresiva en el sentido de que mientras más te acerca, más libre eres. Mientras más te acerca, más te libera. Mientras más te conectas con Dios, van saliendo espíritus de tu cuerpo, vas siendo liberado. Incluso hay una palabra que dice y habla acerca de María Magdalena, de la cual dice, esta de la cual habían salido 7 demonios. Sí. O sea, es uno de los primeros ejemplos que vimos que Jesús, alguien explica y narra que de ella salieron 7 demonios. Pero en el momento de la conversión de ella, cuando ella está postrada a los pies del Señor, que está tirada ahí, no se habla de liberación. No hay una descripción. Nadie se ha detenido a entender este texto. Dice que estaba con ella, con Jesús, la mujer de un grande, estaban unas cuantas mujeres que le servían, y estaba María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Sí. Pero el relato que tenemos de María Magdalena en la Biblia es de que ella se tiró a los pies de Jesús y estaba llorando. Sí. Nunca hemos escuchado cuando Jesús le sacó los demonios, pero el relato nos enseña de que tenía 7 demonios. O sea, podemos hablar de que quizás María Magdalena experimentó esa liberación progresiva, que fue siendo liberada a medida que se acercaba al Señor. Sí. Porque la gente dice, no, porque Dios te libera de una vez. Dios libera al que quiere ser libre. Porque hay gente que ama sus ataduras. Hay gente que ama lo que hacen. Y hay gente que tienen que desligarse y desvincularse de lo que ellos hacían para que puedan ser libres efectivamente. Creo que para darte respuesta clara en lo que tú me preguntaste de los demonios, de la gente de brujería, necesitan más conexión con Dios. Y necesitan espiritualmente introducirse más en lo que es la presencia de Dios, porque vienen de una atadura más fuerte que otra. Hay que destacar que hay ataduras que son más fuertes que otras. Sí. Hay demonios que son más fuertes que otros en el cuerpo. Hay gente que tiene, todos los demonios son demonios, pero hay demonios que tienen legalidad. Hay demonios que están ahí porque hicieron pactos. Hay demonios que están en el cuerpo porque la gente los pidió o lo buscó. ¿Sabe que los brujos, así como tú buscas ministerio, dones, talentos, los brujos piden espíritu para que operen en ellos, para ellos operen su brujería? Sí. Así entonces se hace de complicada la liberación cuando la persona está arraigada por alguno de estos temas. Entonces es más progresiva la liberación de un exbrujo, es satanista, porque no es de una vez. Incluso esos espíritus se sienten legales, se sienten dueños, se sienten amos y señores de ese cuerpo y no quieren salir. Sí, algo fascinante, interesante de lo que el pastor acaba de comentarnos en este día, amén, en este momento. Entendemos que sí, como usted explicó, es progresivamente, mientras más se acercan a Dios, amén, más reciben liberación. Así es. Ahora, ¿y qué pasaría, pastor, si esas personas descuidan? Porque sabemos que hay un espíritu que organiza la casa, Dios organiza. Ajá. Pero si esas personas se alejan del Espíritu Santo, puede tener eso espíritu que anteriormente eran posesión de ellos, ¿verdad? Volver a ese cuerpo y volver a atarlo de una manera peor. Claro que sí. El mismo texto que dijimos del espíritu que vuelve, ese mismo espíritu hace un trabajo. Y lo que él hace es que él te monitorea. Y hablamos un poquito de eso ahorita. El espíritu que estaba en ti te está monitoreando. No lo dice el pastor Miguel Mateo. Eso no está en un libro de liberación. No está en un libro de los 7 demonios que salen. Está en la Biblia. Dice la palabra, Jesús hablando del mundo espiritual. Porque te voy a decir la verdad. Hay gente que no le gusta que se hable del mundo espiritual. Pero el primero que habló del mundo espiritual fue Jesús.
Porque Jesús está hablando de algo que los discípulos en el momento no entendían. Pero él dice, el demonio que sale del cuerpo, cuando es expulsado, anda por lugares secos. Sí. La palabra seco en el mundo espiritual representa lugar sin vida, lugar donde no hay operación espiritual, lugar donde no hay presencia de Dios. Por eso es un peligro estar vacío. Sí. Es un peligro estar seco. Es un peligro estar sin oración. Es un peligro al cristiano, mire, sea quien sea, tenga el llamado apostólico que tenga, profeta, evangelístico, si te secaste, tú te conviertes en la mitad de los demonios. Ellos entienden que tú eres su mitad porque estás seco. Entonces el demonio que anda por lugares secos dice que no encuentra reposo, o sea, no encontró un lugar. Ese espíritu que estaba en la persona no encuentra lugar. Y como no encontró un lugar para volver a entrar, él dice, volveré a mi casa. Oye, ¿cómo le llama al cuerpo de la persona? Los demonios dicen, es mi casa. Y voy a volver a mi casa de donde salí. Y voy a volver a entrar. Pero hay algo que ellos hacen. Ellos no vienen de golpe a entrar en ti. El demonio que estaba en ti o que estaba en la persona no vuelve de pronto, de golpe. Sí. Ese espíritu lo que hace es que se queda de lejos y empieza a monitorear. Empieza a ver la condición de tu casa. Sí. Empieza a ver en qué condición estás espiritualmente. Y a medida que él te ve que el Espíritu Santo no está en ti, entonces él dice que entra. Y cuando entra, hay algo y varios principios que ocurren. Encuentra la casa ordenada y barrida. Sí. Pero hace algo inteligentemente. Por eso en la traducción, los espíritus inmundos se le llaman demonios, que son seres inteligentes. Esa es la traducción. Demonios, seres inteligentes. Buscan 7 demonios peores que él. Sí. Más fuertes, ataduras peores. Y dice que el postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué hace eso? Porque a diferencia de la iglesia, los demonios sí trabajan unidos. Okay. A diferencia de los cristianos que no nos apoyamos, que si tú predicas y yo predico, yo no te apoyo. Que si tú evangelizas o haces algo, yo no te apoyo porque yo no quiero que tú crezcas más que yo, sí. O porque yo no quiero que tú avances más que yo, o porque tú estás ganando más almas que yo, o tú cantas mejor que yo. Los demonios no son así. Ellos se alían para destruir una gente. Sí. Ellos se unen para poner una gente en ruina. Fue ese demonio, me imagino yo, y fue a reclutar demonios en el abismo, en los aires, a reclutar espíritus. Sí. Y digo, necesito que vengan 7. Y habían 7 dispuestos. Vamos contigo. Esta es la casa. Vino adulterio, fornicación, lujuria, espíritus que nunca habían habitado ese cuerpo, entraron al cuerpo. Y dice que el postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, el descuido espiritual es una puerta abierta para que los demonios entren. Sí. Cuando hay descuido en la vida de un creyente, Yeridania, es posible que la gente vuelva a estar atado. Por eso hay gente que tú no entiendes cómo es que están en ciertas condiciones y es porque se descuidan. Y el descuido desemboca a que ese espíritu que estaba en ellos de alcoholismo, prostitución, adicción, vuelva y entre ese cuerpo. Eso es tremendo. Tremendo. Así, ok, pastor. Por eso es que vemos cuando hay personas que se descarrian, ¿verdad? Ajá. Que la gente eran tranquila o pasivo. Y cuando se descarrian, vemos que empiezan a beber, ajá, empiezan a ponerse cosas que no eran de ellos. Ajá. Fue que vino un espíritu mayor, ajá, amén, y tomó posesión de ellos. Así podemos entender, hermano, que la casa no puede estar deshabitada. Así porque es. Hay espíritus, amén, que se encargan de velar por qué tu casa no esté habitada. Por eso es que hay que cuidar la presencia del Señor. Así Una cosa que es, yo digo que los demonios son como los gatos, podemos decirlo, que los gatos cuando le entregan la leche, ajá, amén, está caliente. Los gatos no se alejan de la leche, empiezan lentamente, ellos empiezan a ver que cuando se va apagando el vapor, ellos se van acercando diciendo ya está fría, y cuando está fría, wow, agarran a su presa, empiezan a beber. Así mismo es el enemigo Dios se mío. Encarga de mirarte. Muy buena aportación, pastor. Ahora, otra pregunta que tenemos curiosidad, ¿verdad? Tengo esa curiosidad que en la mente, y es, como usted dijo que hay entrada, ¿verdad? Por pactos generacionales, por legalidades, amén, o personas que buscan tener ese espíritu para hacer cualquier cosa. Sí. ¿Qué manifestación de liberación, qué niveles de liberación podemos conocer en este tiempo? ¿Qué niveles de liberación usted puede interpretar, nos puede decir en este día que usted ha vivido, que usted ha visto? Bueno, tú sabes que en esa parte que hablamos de los pactos generacionales, ya ese es un nivel, pacto generacional, y hay mucha gente que tiene la curiosidad. El pacto generacional no es más que cuando una persona, un familiar, sea tuyo, un ancestro, alguien de tu familia,
un padre de familia, un patriarca, sea un abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tiene que ser un patriarca, haya entregado a la familia o por un beneficio de los demonios, por algo que quería en el momento, entregó, porque hay algo que he visto muchas veces, y en los testimonios de brujería hemos escuchado que a veces cuando la gente pide riqueza, el demonio o el diablo que le va a dar riqueza le dice, necesito un hijo, un pollito, o quiero una gallina, que es la esposa, el pollito, la gallina. Entonces, los pactos generacionales son aquellos que hace un ancestro y a veces te atan a cosas que todavía tú no has nacido, pero ya tú estás atada por tu ancestro. Y la gente dice, ¿y por qué lo hace? ¿Y cómo Dios lo permite? El padre de familia tiene una potestad porque el padre es el que engendra. Y el padre abre una legalidad espiritual en la familia que se mantiene vigente a través del pecado. O sea, mientras una familia está en pecado, el pacto generacional que hizo un abuelo está vigente en esa persona. Ahora, ¿cómo un pacto generacional no es vigente? Aunque tu abuelo haya hecho un pacto o tu tatarabuela haya sido bruja y que era el más brujo del lugar, si tú vienes a Cristo, sobre ti el pacto está roto y se quebró y no funciona. O sea, esa parte del pacto generacional es importante que la gente lo entienda. Cómo se rompe cuando tú vienes a Cristo, te entrega a Él en ti. Ese pacto es desligado y es roto. Estamos en los pactos generacionales. Número 2, niveles de opresión, es la legalidad. Y me gusta mucho hablar de legalidad porque legalidad es la parte que más permite que los demonios entren a los cuerpos y que funcionen con toda amplitud y con toda libertad. La legalidad espiritual es el acceso que tienen los demonios a través del pecado. La legalidad que tiene un espíritu en un cuerpo se la da el pecado. Hay personas que tienen legalidad o que dan legalidad a su vida, a su matrimonio, a su familia, y por la legalidad tienen una lucha. Y los demonios de legalidad son tan incomprensibles porque no se van reprendiendo. Lo he visto y lo he experimentado. Hay demonios que no se van. Y ayer mi esposa me decía, la legalidad, es por eso que a veces uno reprende y tú estás reprendiendo un demonio y tú quedas como que tú no tienes autoridad. Tú estás ungida por Dios, tienes la unción del Espíritu y tú te quedas en la atmósfera como, wow, no tengo autoridad. No, tú tienes que preguntar al Espíritu de Dios, ¿qué está pasando allí? Porque hasta que la gente no renuncia o no renuncia primeramente, no puede ser liberado. O sea, donde hay legalidad, Yeridania, si no hay una renuncia previa, no puede haber liberación. Donde hay legalidad, si no hay renuncia previa, es imposible que exista liberación. Tú te puedes cansar de reprender, de atar. La gente tiene que desligarse. Por eso hay mucha gente, muchos cristianos, que tienen enfermedades por legalidad, que están bajo presión por legalidad. Espíritus que están operando en cuerpo, en iglesia y en gente que están por la legalidad. Por ejemplo, en iglesia en específico, hay iglesias que tú dirás, qué extraño que en esta iglesia todo el mundo cae en fornicación y que los jóvenes están bajo un espíritu de fornicación y que todos los jóvenes, todos los jóvenes con algunas excepciones caen en fornicación en esa iglesia. Si te pones a buscar en el espíritu, te darás cuenta que en alguna parte hay una raíz de legalidad. Hay un pecado que no se corrigió. Hay un pecado oculto en la iglesia. Hay un adulterio del pastor que no se confesó. Hay algo que está ahí que no ha salido a la luz. Por eso el espíritu que está legal está operando y sigue haciendo caer a los jóvenes. Y los jóvenes cayendo en pecado. Y la iglesia en retraso. La gente se convierte pero se descarria. La gente no avanza y la gente no va a la iglesia. Incluso son tan fuertes las legalidades que a veces la iglesia está en un letargo espiritual y no se siente el fluir porque hay legalidad. Y la legalidad es tan fuerte que se extiende hasta la iglesia. Por eso me llama tan fuerte la atención la legalidad, porque se extiende hasta la iglesia. La legalidad no es solamente la gente que no está en Cristo. La legalidad es más fuerte y opera más la gente que ya aparentemente aceptó al Señor, pero abrió una puerta. Y un espíritu, por ejemplo, ¿qué es una legalidad? Que yo vea pornografía. Y que yo le diga a mi pastor, yo necesito que me ayuden a orar porque yo no puedo vencer la masturbación. Pero la legalidad que tú tienes está permitiendo que el espíritu de fornicación o de masturbación entre a tu vida. Y hasta que tú no rompas esa legalidad, es imposible que tú puedas entrar en libertad. Porque para ser libre hay que romper la legalidad. Y está este último nivel que me gustaría hablar de la liberación. Está la liberación que es pura y simple por el poder de Dios. Por ejemplo, personas que están oprimidas y tú con la autoridad de Cristo reprendes y los espíritus se van. Yo he visto en mi caminar, en el ministerio, he visto muchas liberaciones. Para no ir lejos, el viernes
en el culto, cuando ustedes estaban todos tocando, estaban todos ustedes alabando a Dios en el culto, lleno de gozo, a la mujer morenita se iba para su casa, ella se iba para un sitio, y esa mujer iba saliendo, y yo estaba sentado, el Espíritu me hizo detenerla, yo la detuve, yo la paré, dije, ¿dónde te vas? Tú no se vas. Y se quedó ahí. Cuando se quedó ahí sentada, automáticamente se quedó. El demonio que estaba en ella se manifestó. Y estaba haciendo un espectáculo y había un movimiento. Porque a veces la iglesia tiene autoridad. Y la iglesia, primeramente, para que la autoridad se manifieste, tiene que creer en lo que tiene. Sí. Porque a veces, Yeridania, te voy a decir la verdad. Los pentecostales, nosotros, hablamos de autoridad, de unción, pero no creemos en lo que tenemos. A veces no creemos. A veces hablamos, pero no lo creemos. Entonces yo como estoy seguro de lo que yo sé que yo tengo en el Espíritu, de lo que yo recibí, yo no tengo miedo. Yo veo un demonio y yo sé, si el Espíritu me dice repréndelo, lo reprendo. Y a veces sin enviarme el Espíritu, lo reprendo porque sé lo que tengo, sé para qué estoy comisionado. Entonces la mujer se quedó ahí. Y después de ahí otra cayó y tuviste el mover que había espiritual, porque se armó un mover espiritual. Sí, y esa es la unción que tiene la iglesia para libertar a los que están oprimidos. La palabra dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Pero dice la palabra que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Entonces es importante que la iglesia entre en esos niveles de liberación. El segundo nivel es peligroso porque la legalidad, que es súper importante, y yo he hecho temas solamente de eso, la legalidad impide que haya una liberación efectiva en una persona. Si hay legalidad, Yeridania, no hay forma. O sea, tú te puedes volver loco. Tú te puedes meter en ayuno por una gente. Tú puedes irte al monte con esa gente. Tú te puedes ir donde sea. Recuerdo un muchacho que tenía un espíritu de homosexualismo, que no podía ser libre. Se fueron al monte con él. Iban a orar y nunca era libre. Y una batalla. Hasta que un día le preguntaron, hermano, ¿qué es lo que le pasa a usted? Él dice, hermano, oiga lo que le voy a decir. Yo tengo un solo problema. Es que ese espíritu, a mí me gusta ese espíritu. Yo amo ese demonio en mi cuerpo. Yo amo el espíritu, yo lo amo. Sí. Yo amo ese demonio, estoy aferrado a él. Oiga, estaba tan adherido el demonio a ese cuerpo que ya él se había acostumbrado y quería seguir así, por eso no pudo ser liberado. Entonces, tú no puedes ser libre si tú no lo quieres. Lo primero para liberación tienes que anhelar la liberación. La liberación no se obliga. Yo como pastor no te puedo obligar a ser libre. Tú tienes que desear ser libre. Tú tienes que anhelar, pedir ser libre para que puedas ser liberado. ¿Sí? Ok, tremendas palabras. Espero que usted ahí esté atento a estas tremendas informaciones, amén, que nos están nutriendo el día de hoy. El pastor, como acaba de decir, amén, que él debe de pedir ser libre. Porque yo escuché un testimonio, lo viví, de una joven que ella sí quería ser libre, pero tenía legalidad, ese demonio en ella. Wow. Y por más que orábamos, por más que ayunábamos, o tal vez ella quería, ¿verdad? No quería renunciar a eso. Entonces, lo primero que usted dice es que los que tienen legalidad deben renunciar a eso para poder ser libre. Ahora, pastor, usted es evangelista, usted es una persona que predica la palabra del Señor. ¿En qué niveles opera el Espíritu Santo? Podemos decir, ¿qué tipo de liberación? Por ejemplo, hay algunos que se caen, hay otros que expulsan cosas de su cuerpo. Usted, como predicador en este camino, ¿le ha tocado alguna vez tener esas liberaciones así? Wow. Tú sabes que sí, recientemente hemos vivido siempre, casi siempre que yo voy a predicar a un lugar, vemos la manifestación de a veces gente que expulsan. Yo cuando comencé en el ministerio, quizás no veía tanto gente expulsando cosas por la boca. Más reciente, hace unos años, empecé a ver a gente expulsando trabajos por la boca, cosas verdes por la boca, expulsando enfermedades. He visto gente, porque hay enfermedades, como lo han dicho muchos pastores, yo lo corroboré, enfermedades que son normales, pero hay otras que son demonios. Y hay enviaciones demoníacas, hay gente que se toman cosas. Y en mi país, aquí en el país hay algo que llaman resguardo. Sí. Y muchas lo practicaban mucho antes. La gente que toma un resguardo lo hace con una oración especial, que solamente los brujos lo hacían y te daban a tomar eso. Ese resguardo era como en simbología de protección o cobertura. Y la gente en los campos utilizaba eso como para protección. Yo tengo un resguardo, yo estoy resguardado. Uno lo tenían tragado y otro lo tenían en un pañuelo rojo, un cosito aquí, un azabache, algo amarrado. Tenían un resguardo a través de eso. Y he visto gente expulsar resguardo, expulsarlo. Los he visto expulsar. También he visto gente ser liberado por el poder de Dios de manera asombrosa. He visto demonios negarse, decirte que no se van. Y incluso ahí es que entra donde uno tiene que entrevistar al demonio, porque a veces uno en liberación, Dios mío,
Uno tiene que entrevistar al demonio. Sí, a veces hay que entrevistarlo. No siempre, no es una práctica recurrente. No es que nos vamos a pasar la vida a todos los demonios que caigan entrevistándolo. Pero hay momentos que hay un demonio que no quiere salir. Entonces tú en el espíritu tienes que investigar por qué el demonio no se va. Y si Dios no te da la revelación, entonces Dios te permite. A veces son dimensiones. Porque la palabra habla en Efesios de diferentes operaciones. Hay operaciones espirituales. Que Dios te permite hablar con el demonio. Y que el demonio no te mienta, que él te diga exactamente por qué está ahí. Sí. Porque hay gente que dice, no, que los demonios mienten. Sí, pero cuando tú lo estás en autoridad sobre ellos y lo mandas a hablar, ellos tienen que hablar. Entonces a veces tú le hablas al demonio, ¿por qué tú estás ahí? No, ella es mía. Lo último que yo vi una muchacha, he testificado de eso, que ella decía, es mía. Y mencionaba el nombre de un muchacho. El nombre de otro muchacho, ella mencionaba, ella es mía, y el demonio decía, yo me llamo de tal nombre, mi nombre es fulano de tal, mi nombre es Kevin, decía el demonio, se llamaba Kevin, oye eso, Kevin, y le pregunté, el demonio estaba tan fuerte en esa muchacha, que ese día duramos alrededor de 1 hora y media, estábamos en una actividad, la actividad se terminó, y nos quedamos alrededor de 1 hora y media con el demonio y la muchacha, porque era un espíritu de suicidio, ella tenía depresión, y la depresión desemboca en suicidio. Todo espíritu de depresión lo que quiere es suicidio. Así que yo tengo depresión, no se duerma con eso. Yo tengo un primo con depresión, no se duerma con eso. Que el espíritu de depresión viene acompañado de suicidio. Todo el que tiene depresión se suicida. ¿Sabe algo? Que ella quería matarse, el demonio la tiraba hacia atrás, la tiraba hacia el suelo para matarla. Y el espíritu me iluminó y me dijo, dile que tú quieres hablar con ella. Yo he certificado eso antes. Dile que tú quieres hablar con ella. Y la llamé por su nombre. Fulana, quiero hablar contigo. Le dije, diablo, demonio, no quiero que hables tú, quiero hablar con ella. Dios mío. Santo. Dios mío, qué unción. Tremendo. Yo le dije, quiero hablar con ella. Cuando le dije quiero hablar con ella, entonces digo, diga. Sí. ¿Con quién estoy hablando? Me dijo, soy fulana. Ay, y digo, estoy desesperada. Digo, quiero que tú ahora mismo te desligues del diablo que te está atando, de la depresión que te tiene amarrada y que tú confieses a Cristo otra vez. Sí. La desligamos, hermano. Confesó a Cristo y después el demonio volvió y se presentó. Le dije, ahora diablo, ella confesó a Cristo, tú no tienes poder, ni parte, ni suerte en ella, sal de ella, te envío fuera en el nombre de Jesús. Se fue el demonio. O sea, mira cómo a veces, por falta de revelación, a veces uno coge lucha con los demonios. Sí. Por falta de revelación. Ahora hay otro espectáculo, Yeridania, que pasa con los espíritus. Y a veces no son espíritus, hay gente que hacen espectáculos. Sí, y una vez yo recuerdo que había un muchacho que se hizo endemoniado. Hay gente que se hace lo endemoniado a veces. Tremendo. En los eventos. Y tú peleas tu batalla con ellos porque tú dices, Dios mío, y no se va. Y esa vez ese muchacho se hizo el endemoniado. Yo había amanecido en el silicio de la oración en la iglesia, en silicio. Y él llegó a la iglesia por la mañana, de la calle, por ahí había consumido estupefacientes, estaba drogado. Y llegó a la iglesia y se tiró. Y estaba en el suelo y hacía toda la mueca de un endemoniado. Y yo y otros hermanos estaban ahí reprendiendo. Fuera, diablo, fuera, fuera. Y él que no. Santo. La pastora de la iglesia, tengo esa experiencia que decírsela, que ella bajó de su casa y le dijo, mira, fulano, deja el show, estamos en la iglesia. Él abrió los ojos. Ay, santo. Él se paró y él se fue. Ay, santo. Porque él no estaba endemoniado. Tremendo. Él simplemente estaba haciendo show. Sí. Y ahí en la liberación se da mucho eso. Hay espíritus que a veces tú estás fluyendo en una palabra. Quizás te va a pasar. Tú predicando, tú estás fluyendo en una palabra. Y a veces uno no tiene experiencia. Y uno está, yo muy nuevo me pasó eso. Hay demonios de distracción. Espíritus que vienen a los cuerpos solamente a distraer. Una vez estaba predicando en una iglesia. Mientras estoy predicando un domingo, estoy en el mensaje. Dios está tocando a la gente está llorando. Y viene una mujer de la calle y entra a la iglesia. Y saca un cigarro, se sienta con una silla, se sienta frente a frente a la iglesia, donde estoy predicando, se sienta y empieza a abrir su cigarro y a sacar fósforo para prender. Wow. Yo la miré y dije, mira, diablo, tú no vas a jugar aquí con este culto. Tú te vas de aquí ahora. Dije, tú te me vas del culto. Mira, tú o te sientas en esa silla ahí tranquila o te vas del culto. Hermano, la mujer me hizo una oposición porque era un demonio de distracción para distraer a la gente del fluir. Porque hay demonios que hacen eso en la iglesia. A veces hay gente que cae en el suelo endemoniada, que lo que hay que sacarlo para un lado, sacarlo para afuera o hincarlo de rodillas. Porque a veces son espíritus de distracción. Incluso hay cristianos y hay danzas que cierta gente hacen en la iglesia que lo que hacen es distraer. Hay gente que estamos predicando y ellos
sienten tanta unción que quieren comerse todo. A veces lo que hacen es distraer, te distraen el culto, te interrumpen el fluir y tú te concentras en ello. Sí. Ya tú dejas de predicar y tú te hay un demonio, reprendan. Y el demonio muerte la risa diciendo, le quité el mensaje. Lo saqué de la revelación. Así es. Salió del nivel, no ten la unción que estaba. Porque ese era el plan. Entonces yo le dije, te sienta ahí y después que tú te sientas te saco para afuera. Se sentó, terminé de predicar y le dije, ahora ven, se cayó, fuera, se fue el diablo. Son cosas que pasan, que a veces si tú no tienes el discernimiento espiritual para operar liberación, el diablo te gana ventaja y termina engañándote y hay incluso demonios que se ocultan en los cuerpos. Wow, yo no sé por qué me llegó esto. Hay demonios que tú los reprendes, le dices sal fuera y te hace entender que se fue, Sí. pero a veces está oculto, está escondido ahí. Sí, Y si tú no estás si tú estás emocionado y tú no estás en la dimensión del espíritu y tú no conoces los misterios de liberación, el demonio se te queda escondido en el cuerpo, se camuflajea en el cuerpo y nunca se va. Hay otra clase de espíritu que operan en los cuerpos que eso es una experiencia, que son espíritus que lo que hacen es que vienen a ti o vienen a la persona y lo que hace es que incuban un demonio Sí. a veces y te lo incuban dentro. Incuban demonios en la gente. Y hay niños que a veces tienen una actitud que no están totalmente poseídos, pero hay un demonio que se está incubando y está escondido en ese cuerpo para luego manifestarse. Hay demonios que están incubados en ese cuerpo, que están esperando el tiempo para poderse manifestar. Porque hay espíritus que empiezan a manifestarse en cierta edad. Y tú dices, ¿cuándo entró? El espíritu entró en un momento, se quedó escondido, incubado en ese cuerpo, hasta que llegó la manifestación. Por eso el espíritu, mayormente el de homosexualismo, se incuba. Llega por una laceración, un maltrato, una violación, se incuba en ese cuerpo, porque todo el 89% del que está atado en ese espíritu termina diciendo que fue abusado. Sí. ¿Por qué? Porque ahí fue que el espíritu se incubó. Sí. El espíritu entró por ahí. Es un abuso. Otra forma, el espíritu entró por legalidad. Sí. Cuando la familia, siempre hay familias que son brujos, hay uno en la casa que termina siendo en esa práctica de pecado. Sí. Porque esos son los espíritus que se mueven en esa atmósfera. Entonces, creo que es importantísimo que tengamos eso pendiente. Ok, Sí. tremendo lo que hoy estamos aprendiendo, lo que hemos compartido. Amén. Entendemos como el pastor acaba de decir, amén, que eso es por legalidad, muchos demonios, amén, que se quedan ocultos, amén, Sí. dentro de las personas. Y tienen que tener, lo primero que tenemos que tener la capacidad, amén, de decir o el entendimiento de saber qué legalidad tiene esa persona. Así es. O que si es que está endemoniado, amén, si es que está haciendo show o es simplemente que está en el efecto de ¿qué? De alguna droga o algo, o está Así es, borracho, porque así hay es. muchas personas que entran a las actividades simplemente, como te digo, para distraer, Sí. borrachos que se caen, que esto, entonces hay que tener el entendimiento para discernir en qué nivel estamos. Así es. Ok, pastor, y en la trayectoria de su ministerio, sé que eso es algo increíble, los profetas, amén, los evangelistas, a veces tienden a tener miedo cuando cae alguien, cuando sale un endemoniado, porque ellos se preguntan, ¿tendré yo ese valor o tendré el poder? Porque hay muchas personas que pasan vergüenza. Ahora, pastor, mi pregunta es, ¿puede una persona que no está bautizada sacar un demonio? Wow, tú sabes que es una pregunta muy complicada. Ya para operar en liberación debe ser ungido, debe estar llamado, ungido y debe estar ya operando libremente, funcionalmente en la iglesia. El tema de no bautizado, se pueden dar unas anomalías, mira que se puede dar, que tú no estás bautizado y tú te enfrentas a un escenario donde hay un demonio que te quieras dañar y tú tengas que por obligación reprender porque tú tienes autoridad y ya en Cristo tú eres una nueva criatura. Ahora, ya hacer liberación de forma continua es lo que yo llamaría que un bautizado no puede hacer. Pero una persona que no está bautizado, que no fue sumergido en las aguas, pero que de pronto tiene un enfrentamiento espiritual, que se enfrenta a un demonio y tiene que reprender, creo que puede hacerlo, porque ya es un momento. ¿Tú entiendes? Un momento aislado, no hay más nadie que reprenda, Sí. no hay nadie más que pueda hacer la liberación, nadie más puede venir a ayudarte, entonces tú estás solo en el lugar. Es necesario que por ende tú actúes y uses lo que está en ti y que tú reprendas. Pues incluso yo recuerdo que en mi conversión, cuando yo acepté al Señor Jesucristo, mi mamá estaba bajo una atmósfera de depresión y tristeza y ese día llegaron los hermanos a orar a la casa. Yo no era cristiano, yo tenía alrededor de 14 años. Llegaron a orar a la casa y cuando llegan a orar a la casa, yo estoy
en la casa y mientras estoy ahí, los hermanos están orando en la casa, están reprendiendo, los espíritus reprendiendo. Y cuando ellos están reprendiendo, yo voy y me introduzco en la oración, sin ser cristiano. Voy y me introduzco cuando están orando porque algo me llevó, algo me levantó de la silla. Sí. Yo no recuerdo qué fue, pero algo me levantó de la silla y me llevó allá. Yo de repente aparecía allá, yo estaba en la cadena, agarrado con ellos, orando. Pero yo no era cristiano. Estaba en shorts, estaba ahí, y estaba viendo la atmósfera y estaba ahí reprendiendo. De repente yo empiezo a ver como la puerta de mi casa, una puerta de madera de caoba fuerte, se está sacudiendo, wow. Se está moviendo con toda la autoridad. Se mueve la puerta y mientras se mueve la puerta, estoy viendo que la puerta se mueve y yo como curioso miro a ver si es un perro que está abajo y miro la puerta moverse. Hermana, nada se movía. La puerta se movía solita se movía la puerta. Cuando yo empiezo a ver, en fracción de segundo veo con un espíritu, un demonio tiene la puerta agarrada. Un demonio con una capucha negra, vestido de negro, está con la puerta y la tiene agarrada y la está sacudiendo. La sacude y yo lo veo y yo empiezo a decir, el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Pero yo no era cristiano. Y se me activó la oración. Empecé a reprender en el nombre de Jesús. Diablo, vete. Demonio, sal de mi casa. Y empecé a reprender fuerte. Se reprendía. En un momento el demonio se espumó, se volvió humo y se fue. Santo. Los hermanos que estaban ahí orando, escucha esto. Que había un pastor y una cuanta gente orando ahí. Me dijeron, hermano, ¿quiere a Cristo? Yo dije, ¿cómo que quiero a Cristo? Sí, usted estaba reprendiendo ahora mismo. Yo no sé lo que usted estaba mirando. Pero usted vio algo y lo reprendió. Ellos no vieron lo que yo vi, Yeridania. Yo solo fue quien vi la puerta y vi al demonio en la puerta. Yo solo vi esa experiencia. Fue la forma de Dios llamarme. Dios me llamó así. Dios me llamó reprendiendo un demonio. Yo no era cristiano. Y por eso te digo a ti que hay cosas que en el mundo espiritual que tú no lo entiendes. Sí. Hay cosas en el mundo espiritual que no se entienden. Yo reprendí. Y usted dirá, pastor, bueno, esa es mi experiencia. Así fue que yo acepté a Cristo. Yo no sé si usted teológicamente va a llevar esto a la Biblia, que yo no tengo autoridad porque no era cristiano. Yo no sé, pero Dios me llamó así. Y ninguno de los que estaban ahí vieron lo que yo vi, Yeridania. Ninguno pudieron ver esa experiencia. Lo cuento una y mil veces y fue el testimonio y fue la manera en la que Dios me trajo a su camino. Ese día reprendí, incluso sentí el Espíritu Santo, sentí la autoridad. Después de allí, empecé a vivir lo que son persecuciones demoníacas. Desde que me convertí, por eso el que Dios lo va a usar en una área, sí, tiene guerra en esa área. Desde que me convertí, los demonios me jalaban los pies. Los demonios me querían ahorcar, se me tiraban encima, me querían ahogar, tenía parálisis de sueño constante. Yo viví una etapa de nuevo creyente donde yo viví bajo etapas de parálisis constante. Me querían matar, me querían ahogar, se me llevaban la voz, me agarraban por los pies, se metían por el centro del colchón y me jalaban hacia adentro del colchón de mi cama. Tremendo. No podía dormir, me llamaban, me voceaban, me gritaban. Yo oía voces de demonio, yo oía las voces gritándome. De madrugada cuando iba a dormir, oía las voces en la casa, sentía y vivía bajo un terror. Porque yo en mi infancia sufrí y fui atacado mucho de ese espíritu de terror nocturno. No podía dormir. Yo vine a dormir bien después que me convertí. Yo empecé a dormir como una persona normal. Yo no dormía. Viví una etapa de mi vida cuando pequeño que yo me despertaba 5 y 6 veces en la noche y llamaba a mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! Yo veía a los demonios, yo lo veía en el techo, yo lo veía caminando, yo lo veía trepándose en la pared. Yo viví una atmósfera fuerte. Pero todo eso me da a entender que Dios me estaba llamando para operar en liberación, que era el llamado que yo tenía. Y nuevo creyente viví esa experiencia. Entonces, hay muchas cosas que uno ve y eso va para la gente que se preguntan cuál es su llamado. Dios te va puliendo, porque Dios me pulió. Sí. O sea, yo puedo ver cualquier manifestación. Si yo estoy bien, si yo no tengo legalidad, ni estoy en cosas raras, porque a veces si tú estás raro, aunque tú tengas llamado, no vayas a reprender porque te pueden avergonzar. Pero yo puedo ver cualquier manifestación. Yo no le tengo miedo al diablo, ni a los demonios, ni a los espíritus. Yo no le tengo miedo a nada. Yo puedo ver una mujer en el aire y yo le digo, diablo, suéltala. Wow. En el nombre de Jesús. Tremendo. Dios mío, yo puedo ver cualquier cosa y yo no tengo miedo, yo reprendo. Sí. Porque ya Dios me dio la autoridad y yo conozco esa atmósfera porque fui pulido, fui entrenado. Amén. Hay gente que ahora mismo quizás está diciendo, yo me identifico, a mí también. Dios te está entrenando. Tremendo. Dios te está enseñando, Dios te está puliendo para que tú puedas fluir en el don y el misterio de liberación. Siga, sierva de Dios. Tremendo lo que el pastor acaba de decir.
de que lo pulen, ¿verdad? Ajá. Antes de entrarte al llamado, Sí. amén, te envía, te preparan. Así si usted, hermano, está sintiendo esos ataques, empiece a ver y decir, yo tengo ese don de liberación. Amén. Amén, pastor. Para concluir ya, amén. Dios mío. Tenemos una inquietante. ¿Qué usted le recomienda para cerrar ahí ya? ¿Qué usted le recomienda a aquellas personas que tienen ese don de liberación? Dios mío. ¿Cómo pueden operar? ¿Cómo buscar a Dios? Amén. Para poder tener ese llamado de que si se prepara cualquier cosa, estén listos para acudir al llamado. Dios mío. Mira, a la gente que tiene llamado a liberación, que ya una de las señales es esa, que a veces tú tienes mucha batalla con los espíritus, tú ves los demonios en los cuerpos de la gente. Mira, comenzando el ministerio, mi primer mensaje en la calle, yo prediqué en la calle, yo no prediqué con mucha elocuencia, yo no sé ni cómo yo prediqué, pero yo prediqué y hice el llamado, como siempre, porque yo amo las almas, me apasiona llamar a la gente, todos pasaron, y cuando estoy orando ahí por la gente, nuevecito, una mujer endemoniada me agarró el micrófono, el cable del micrófono, una señora en ese momento tenía unos 60 años, Wow. y la señora agarró el micrófono y rompió el cable del micrófono. Lo rompió, lo partió. Una señora mayor que no tenía esa fuerza, lo rompió. Y desde ahí yo empecé a ver y entender que era mi llamado. Los pastores me dijeron, tienes un llamado de liberación. Entonces me dijeron, tú no puedes dejar de orar. Tú tienes que vivir en ayuno y oración. Tú tienes que hacer de tu vida, tu hábitat, una vida de ayuno y oración. Porque a veces la gente tiene un llamado, pero lo descuidan. Y por eso no hay efectividad. Y a veces culpan al cielo. La gente siente que el cielo no les responde y no es el cielo, es que tú no te estás llenando en la presencia. Y como yo tenía ese llamado, me aconsejaron, tienes que orar. O sea, tú tienes que vivir de rodillas. Sí. Yo vivía de rodillas antes de casarme y toda mi vida es así, de rodillas. Horas y horas de rodillas, ayuno constante todo el tiempo, porque eso me iba a dar éxito en el ministerio. Y a la gente que tiene el llamado, déjese entrenar por Dios y déjese guiar por el Espíritu Santo. Ahora, usted tiene autoridad, no salga como un loco a reprender, no salga como un loco a hablar de demonios todo el tiempo, solamente cuando sea necesario, porque nosotros no estamos llamados para darle promoción al diablo, estamos llamados para sacar fuera a los demonios. Y a veces la gente queriendo explicar tanto de los demonios, lo que terminan es dando tutorial y enseñando a la gente cómo buscar los demonios y enseñando y explicando cosas que la gente no tiene que saber. Jesús solamente vino a sacar al diablo afuera y varias veces tomó episodios para enseñarle cómo operaban los demonios, pero nunca se enfatizó tanto en el diablo, nunca enfatizó su mensaje tanto en los demonios, nunca se enfatizó tanto en explicar de ellos, sino que solamente demostraba o explicaba lo que tenía que explicar y reprendía y ejercía autoridad. Nútrase, llénese de la unción, lea los evangelios están llenos de liberación. Hay gente que en el libro de liberación son muy buenos, muy importantes, pero los evangelios, los hechos de los apóstoles están llenos de liberación. Una de las cosas que te puede pasar es que los demonios a veces son malos, astutos y engañan a la gente. El apóstol Pablo experimentó eso cuando la endemoniada le dijo, estos son siervos de Dios que anuncian la verdad. Sí. Un demonio halagando a un hombre de Dios. Un demonio halagando a un hombre para no ser descubierto. Pero a Pablo le molestó y le dijo, espíritu de adivinación, sal de ella. O sea, hay momentos que los demonios te van a halagar para que tú no los reprendas o para crear en ti una sensación de que tú eres grande, para crear en ti una sensación de que tú eres el más fuerte, tú eres el más grande, tú eres el hombre de Dios. Entonces Pablo lo reprendió porque es importante que te cuide de la grandeza, te cuide de la prepotencia, de la altivez, que te cuide cuando eres llamado a liberación de muchas cosas. Incluso cuida tu vida de no abrir puertas. Sí. Porque los demonios le encantan cuando tú tienes puertas abiertas. Y el que tiene puertas abiertas no puede operar libremente en la liberación. Se limita. Y Dios nos llamó a operar con todo poder y con toda unción. Así que amén. Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Miguel Mateo, nuestro pastor. Amén. En este día espero que este video, amén, sea de edificación para tu vida. Ya tú sabes, muchas cosas que hablaron hoy son estrategias. ¿Para qué? Para que tú puedas operar en ese nivel y esas cuestionantes, amén, que están en tu mente para que puedas tener respuesta. Entonces Dios le bendiga muchísimo. Esto es Excelencia Cristiana. Nos vemos en la próxima.